Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de entrevistas para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. 50 años. Estamos conmemorando los 50 años de el desafortunado golpe de Estado, una bota militar que se impone sobre la sociedad chilena y que empieza a caminar por toda nuestra América. Vamos a hablar un poco sobre ello, la importancia, lo que significa y qué queda hoy como legado de esas dictaduras militares, de esa represión y de esa transformación de la sociedad de manera violenta. ¿A quién le benefició? ¿Cuáles son los altos intereses en estos asuntos? ¿Y cómo regresan hoy en América Latina los autoritarismos en nuestra América? Bien, para iniciar y trabajar este tema, agradecemos que nos haya aceptado la invitación Robinson Silva Hidalgo, quien es historiador de la Universidad Austral de Chile. Robinson, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Para mí, encantado de participar con ustedes en Cavilando. Muchas gracias por la invitación. Robinson, iniciemos. ¿Qué significa, qué sentido tiene esta conmemoración para Chile y para América Latina? Mira, es muy importante. El gobierno de la Unidad Popular, que ganó en 1970 las elecciones, tiene una particularidad muy especial. Es el primer gobierno de corte marxista que gana unas elecciones en el marco de la institucionalidad burguesa, podríamos decir, de ese tiempo. Gana con una mayoría relativa, pero gana las elecciones y se instala en el gobierno por primera vez en la historia de Occidente, podríamos decir, tanto en Europa como en América. Eso no había pasado nunca. Por lo tanto, fue un gobierno muy particular el que se instala con Salvador Allende el 4 de noviembre de 1970. Y además, decir que esto es producto de un fuerte proceso de acumulación de fuerzas populares que venía desde fines del siglo XIX en, en el desarrollo del sindicalismo, básicamente en primer lugar, y que fue acumulando otras fuerzas en el campo, en las ciudades, en el movimiento de pobladores. Entonces fue un proceso muy histórico, podríamos decir, que remata en la elección de Salvador Allende en 1970, y por eso es tan especial. Es un gobierno popular y es un gobierno marxista, con diferencias al interior de la coalición, por supuesto, pero que buscaba la transformación del país de manera estructural, de manera profunda. Y esto, claro, fue imperdonable para las fuerzas reaccionarias. Robinson, ¿a quién no le convenía que una fuerza popular fuese gobierno? ¿Y cómo hicieron? ¿Cuáles fueron sus tejidos o sus acciones para evitar que Salvador Allende siguiera siendo gobierno? Mira, yo te diría que hay tres actores fundamentales. Está, primero y ante todo, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pongamos en contexto, 1970, la Revolución Cubana había sido hace muy poco tiempo, hacía una década. Y por lo tanto, los norteamericanos, sobre todo en ese momento en que gobernaba Richard Nixon y Henry Kissinger, no estaban dispuestos a que hubiera otro gobierno de las mismas características o muy similar al cubano en América Latina. Por lo tanto, el primer enemigo declarado de Allende y del Chile de la Unidad Popular fue el mismo Richard Nixon y el gobierno norteamericano. Eh, Él dijo particularmente, o sea, hay que hacer crujir la economía chilena. Y tenía toda la intención de destruirla y actuó en consecuencia. El gran sabotaje, el boicot, la financiación del golpismo estuvo en gran parte sostenida por el gobierno norteamericano. Yo en eso les recomiendo un libro que salió por estos días, digamos, aquí en Chile, y tal vez esté también en otros lugares de América Latina, tal vez esté en Colombia, que se llama Pinochet desclasificado, del autor Peter Kornblum, un norteamericano. Y aquí se muestra todo lo que se sabe hasta el día de hoy, que no es todo, de los documentos desclasificados de la CIA respecto a cómo operó el golpismo financiado y aupado políticamente por Estados Unidos. Este libro yo creo que viene a refrendar algo que nosotros sabíamos en Chile, pero que hasta ahora no teníamos las fuentes documentales que ya nos respaldan para decir efectivamente hubo financiación de la huelga de camioneros, del boicot, del sabotaje, que fue, digamos, eh, pan de cada día durante el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ese es un primer enemigo. El segundo tiene que ver con la derecha chilena
propiamente tal, que estaba muy alicaída por esos tiempos de la Unidad Popular, y la derecha y la democracia cristiana, que aquí en Chile es conocida como el centro político, que jugaron a favor de esos intereses norteamericanos y en contra de los intereses populares. Ellos fueron efectivamente seguidistas de esta política norteamericana. Y en tercero, bueno, junto con esos políticos de derecha demócrata cristiano, el empresariado chileno también, la oligarquía empresarial chilena. Y el tercer actor es la Fuerza Armada y un contingente importante de las Fuerzas Armadas que era reaccionaria y que era afín a esta doctrina de seguridad nacional que conocemos en toda América Latina por las escuelas de las Américas, ¿no es cierto? Gran parte del ejército chileno también se formó allí y tenía relación con eso. Identificarían esos tres actores, ¿no? Bien, perfecto. Y se urde todo un entramado para cerrarle el paso, bloquear el gobierno, y creo que tenemos algunos elementos de ese entonces hoy todavía. Pero quisiera resaltar cuál fue el papel de los medios de comunicación, en este caso del Mercurio. ¿Qué pasó Sí. ahí? Bueno, Agustín Edwards, que es el dueño del Mercurio, era, digamos, bueno, su familia todavía lo posee. Agustín Edwards, cuando ganó Salvador Allende, se fue a Estados Unidos y se instaló allá. Dirigía todo desde allá, ¿no? Y se entrevistó con el mismo Henry Kissinger días antes para pedir el golpe de Estado. El Mercurio tuvo incidencia directa en el golpe de Estado y posterior, durante la dictadura, fue un medio que colaboró con los montajes de la dictadura, haciendo alusión a enfrentamientos que nunca existieron. Fue muy importante, por ejemplo, en la Operación Colombo, que es una de las más importantes del Plan Cóndor, que hizo desaparecer a 119 compañeros y compañeras, haciéndolos pasar por enfrentamientos entre los mismos grupos de izquierda, cuando en realidad estaban detenidos y asesinados todos ellos, ¿no? Desaparecidos, muchos de ellos. Eh, entonces, de alguna manera, el Mercurio fue clave en sostener la mentira de la dictadura, en sostener la mentira como el Plan Z, que es todo este plan que se decía que había internación de armas y una guerra civil en ciernes en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y que resultó ser absolutamente falso y está comprobado que es falso, y que sirvió de argumento para ejecutar, detener, desaparecer y torturar personas. Desde esta perspectiva, entonces, el Mercurio fue una especie de altavoz de la dictadura en sus aspectos más siniestros, como es la represión. Está el caso Marta Ugarte, en el caso de La Segunda, que es el diario, digamos, satélite del Mercurio, está esa famosa portada que dice exterminados como ratones, refiriéndose a que se asesinaban entre los mismos grupos de izquierda, cuando en realidad todos ellos estaban detenidos y fueron ejecutados por juicios sumarios, ¿no? Absolutamente ilegales. Entonces el rol de la prensa, el Mercurio, tiene ahí un rol terrible. No sé si puedo agregar algo más ahí respecto a eso. Tiene que ver con Televisión Nacional de Chile, que es la televisión pública acá. La televisión pública ayer hizo un comunicado después de 50 años diciendo que ellos también habían sido parte de los montajes durante la dictadura. Lo reconocieron, se disculparon, ¿cierto? De una manera que sorprendió muchísimo en Chile, pero claro, 50 años después. Entonces, claro, los medios de comunicación todos tienen involucramiento en el golpismo, ¿no? Como que fue una escuela que hoy todavía nos deja sus rastros. En términos de verdad, justicia, reparación, no repetición, ¿qué pasa hoy en Chile? Y también cuáles son los legados hoy eh, de esa dictadura que aún perviven en Chile. Mira, nosotros tenemos un proceso que se abre en 1991 con el primer informe de verdad, informe Rettig, y continúa con el informe Valech 1 y 2, el primero sobre desaparición y ejecución política, los segundos acerca de tortura y prisión política. Eh, entonces, ahí se abre toda una serie de posibilidades de judicializar los casos que habían estado absolutamente negados durante la dictadura. A día de hoy se calcula, la última cifra que tengo es de 129 militares detenidos por crímenes de lesa humanidad en Chile. Esa es la cifra que tenemos hasta hoy. La cifra de reconocidos oficialmente de represaliados es de 40.125 entre detenidos, desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos. Aquí no sé
define muy bien otro tipo de violaciones a los derechos humanos que también existen, como el exilio, como la violencia política sexual, el secuestro ilegal de niños y adopciones irregulares, también el desplazamiento forzado. Por lo tanto, queda mucho paño por cortar, digamos, en materia de derechos humanos. Hemos avanzado en cierta medida y además en Chile la justicia ha sido mezquina, perdón, en las formas de castigar a los culpables, aplicando en muchos casos, por ejemplo, la media prescripción, que es decir, el juez da, por ejemplo, 20 años a un criminal de lesa humanidad y luego la media prescripción lo que hace es, por distintos motivos, rebajar a la mitad esa pena. Por lo tanto, queda solo 10 años. Eso ha permitido que algunos, por ejemplo, no entren a la cárcel, estando condenados. Por lo tanto, avanza lentamente. Este año hemos tenido varios casos y sentencias sobre crímenes de lesa humanidad, pero se sigue avanzando en eso. Hay una corriente, una tendencia que dice, bueno, 50 años después, la justicia no es justicia. Hay mucha impunidad biológica, muchos criminales que han muerto ya por la edad. Eh, entonces, hay todavía una sensación de impunidad en Chile. Sí, el caso de Augusto Pinochet, que termina siendo perseguido por un juez de España, Baltasar Garzón, Sí. y que bueno, también bueno, digamos que casi que hay una impunidad biológica también, como tú lo estás mencionando. ¿Qué queda de la dictadura? ¿La dictadura qué le deja a la cultura chilena? ¿Qué le deja a la cultura política chilena aún hoy que se supone está en el gobierno una propuesta alternativa en Boric? Mira, la dictadura chilena, junto con la oposición centrista a la dictadura, que es esta democracia cristiana y sectores socialdemócratas, podríamos decir, de los años 80 y 90, pactaron una cuestión fundamental para la dictadura, o dos, podríamos decir. Por una parte, la preservación de la institucionalidad política que creó Pinochet, básicamente la Constitución del 80, pero es más que solo la Constitución del 80. Es un nuevo código laboral, es un nuevo sistema de pensiones, digamos, de seguridad social. Bueno, pensiones, no seguridad social. Eh, y a partir de allí también un modelo económico, que es lo que llamamos hoy día neoliberalismo, que fue iniciado a fines de los 70, en los 80. Aquí se habla siempre de Chile, el laboratorio del neoliberalismo. Hay autores que dicen que no están así, pero bueno, la cosa es que lo tuvimos y que también se pactó y que se mantuvo y profundizó durante los años de la concertación, es decir, los gobiernos de Elwin, Frei, Ruiz Tagle, de Lagos y Bachelet hicieron continuismo de ese modelo económico, no lo desafiaron y solo hicieron reformas mínimas a eso. Entonces, la gran herencia de la dictadura son nuestras relaciones sociales de producción, es nuestro modelo económico, es la manera en que nosotros entendemos la manera de vivir en Chile, ¿no? Donde todo está privatizado, donde todo se monetariza, donde el Estado tiene un rol absolutamente subsidiario, menor, y bueno, eso ha despertado también grandes malestares en la sociedad chilena. El gobierno de Gabriel Boric hoy día es resultado del estallido, es resultado de la movilización social de las personas molestas con este modelo económico. Pero bueno, el pactismo es tan importante, es tan fuerte en Chile, que atraviesa de derecha a izquierda. Entonces, cambiar las maneras de operar dentro del Estado, de operar de la economía, no ha tenido ningún tipo de cambio. El gobierno de Boric ha continuado con la misma modalidad. Y regresa una derecha y una extrema derecha. Entendemos que en las regionales y que la constitución ahora va a Mm. ser revisada es por un sector de la derecha. Entonces, Sí, eso, ¿cómo entenderlo? mira, es bien interesante esto. Esta es una opinión personal, leyendo un poco la realidad chilena, considero que la derecha pinochetista siempre ha estado en Chile. Pinochet perdió el plebiscito de 1988 con el que deja el gobierno con más de un 40% de apoyo de la población. Y posteriormente la derecha siempre ha andado entre el 35 y 40%, años más, años menos. Por lo tanto, el pinochetismo, por mucho que se disfrace de liberal y no sé qué, sigue siendo una fuerza política importante y cuando se ha visto amenazada a la derecha,
producto del estallido, de un gobierno progresista, yo qué sé, la derecha saca su verdadera cara, que es muy reaccionaria en Chile, o una gran parte de esa derecha, no toda, pero una parte importante. Por lo tanto, el pinochetismo siempre ha estado disfrazado de distintas formas, ¿no? O callado en muchos casos. Entonces, no es raro. Ahora, eh, las encuestas últimas muestran que la constitución de mayoría republicana, la constituyente de mayoría republicana que está escribiendo este nuevo proyecto, cuenta ya con un voto de rechazo. La mayor parte de la población dice que va a votar en contra del proyecto de republicanos. Ahora, habrá que ver porque esto se vota en diciembre, pueden pasar todavía muchas cosas. Entonces, no nos vamos a extrañar por el surgimiento de una derecha, porque no es que surja la derecha se saca la careta de lo que siempre ha sido. Bien, preciso en ese se saca la careta, dices, tiene que ver también con un modelo económico, estabas afirmando ahora que es así, se impone el neoliberalismo. ¿Qué papel han jugado las empresas en esta imposición de la dictadura y en este regreso o reposicionamiento de las derechas y de unas lógicas autoritarias? ¿Qué pasa? ¿Por qué no las nombran? Mm. Mira, básicamente el gran ganador del proceso dictatorial es el empresariado. Podríamos decir que en Chile, o hay muchos que afirmamos que en Chile se produjo una refundación del capitalismo, eh, con nuevas formas de operar, en este caso con un ultraliberalismo, neoliberalismo, que dio mucho más poder todavía al empresariado. ¿Cómo fue? A través del despojo del Estado chileno, del desmantelamiento del Estado chileno, que durante un siglo había acumulado una fuerza importante, había industrializado el país, había desarrollado funciones públicas y económicas muy importantes, la nacionalización del cobre, que también se la debemos a Allende, la reforma agraria, una serie de cuestiones, y el empresariado se alía con la dictadura para privatizar toda esa gran patrimonio del Estado. Y se hace con las fuerzas productivas del país, de toda la nación. Entonces, el gran ganador es este. El empresariado, por supuesto, que va a estar al lado de quienes protejan con mayor fuerza el modelo económico que les ha dado grandes beneficios. El empresariado chileno es muy, muy fuerte, muy potente, ha acumulado un capital impresionante durante 40, 50 años y eso es notorio. Han apoyado irrestrictamente a toda la clase política neoliberal, a toda, de derecha a izquierda, financiándola incluso ilegalmente, como se ha visto en muchos casos que están judicializados, de financiamiento ilegal a la política. Apoyó fuertemente a los sectores dentro de la Convención Constitucional anterior que defendían al modelo, financiando campañas también. Por lo tanto, el empresariado tiene un claro rol ideológico y político a favor de la conservación del modelo y si es necesario apoyar en esta pasada al pinochetismo, lo va a hacer sin ningún problema. Bien, perfecto. Hablemos un poco del movimiento social. Decías al principio que es lo que se ataca es esa unidad nacional, ese fervor popular que empieza a crecer y se articula. Eso es lo que se ataca, se destruye, se desmantela de alguna manera. ¿Qué queda hoy del movimiento popular? Perfecto. Mira, aquí hay una cuestión súper interesante porque el gobierno de Boric sacó un hashtag un eslogan, una campaña a partir de los 50 años que se llama Democracia Siempre. Porque ellos y la clase política en general, matices, fracturas más, menos, consideran que el gran dañado en el proceso del golpe de Estado fue la democracia, la institucionalidad, ¿sí? Y la verdad es que si tú revisas los datos de quiénes fueron los muertos durante la dictadura a partir del golpe de Estado, es pueblo. Son sindicalistas, son campesinos de la reforma agraria, son mapuches, son mujeres que eran activistas, ¿cierto? Muchos militantes muy jóvenes de partidos de izquierda revolucionarios, como el MIR, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Son personas de las más distintas índoles del pueblo organizado. Por lo tanto, lo que se destruye y lo que se busca acabar es con los sectores del pueblo que estaban organizados luchando por la transformación radical del país. Aquí no se atacó a un demócrata por serlo así, eh, o por definirse él como eso, ¿no? Se atacó a personas que se consideraban un peligro. Lo que muere o lo que se destruye con el golpe de Estado es el proyecto popular de transformaciones radicales.
Y de eso, eso yo creo que está en la conciencia de las personas que se movilizan por la memoria, por la reivindicación de ese proyecto popular y de las personas que fueron asesinadas y conculcadas en sus derechos por esa razón. Eh, es impresionante el nivel, la cantidad de actos, de acciones de memoria que el pueblo chileno tiene respecto a sus caídos, en los más recónditos lugares, en los barrios, en las universidades, en los institutos o liceos, no sé cómo le dicen en Colombia, a los colegios de secundaria. En muchos lugares se dan estos actos de memoria que no salen en la televisión, por supuesto, y que te hablan de lo presente que está ese pasado es presente. Entonces, el gran problema, y con esto voy al fondo de tu pregunta, es que eso no logra trasuntar en organización, no logra constituirse en unidad de acción, digamos, de los sectores que reivindican aquello. Eh, y ahí hay un gran problema, hay como una fractura, podríamos decir, un quiebre, que no permite que el proyecto popular tenga continuidad. Y esto yo creo que es por los años de transición. Ahí se produce, creo yo, un quiebre importante. Bueno, y en la dictadura, evidentemente por razones de aniquilación. Em, y ese es el paso que no se ha dado, digamos. Ahora mencionabas los centros educativos que han tenido un trabajo importante en la recuperación de memoria, pero que todavía no se traduce en términos organizativos. ¿Cómo se logra, a pesar de ese debilitamiento organizativo, un estallido social? ¿Y qué queda aún hoy de ese estallido social? Mira, es bien interesante y ahora en octubre vamos a tener un nuevo aniversario del estallido y vamos a ver qué va a pasar. El estallido ha sido criminalizado por los medios de comunicación y por los sectores políticos en su totalidad. Toda este partido del orden, le decimos en muchos casos aquí en Chile a eso, ¿no? El partido del orden. Y ese partido del orden ha demonizado a todos los que se movilizaron en octubre eh, por los actos digamos, de subversión que se provocaron, de sublevación. Ahora bien, eh, yo creo que los motivos del estallido social o de la revuelta de octubre del 2019 eh, todavía están muy presentes, están activos en la memoria de la gente y han sido, podríamos decir, bloqueados. Entonces, lo que queda ahora es desbloquear ese relato, el relato de por qué nos movilizamos en un estallido, en una revuelta social. Y lo importante va a ser entonces cómo la gente logra conectar esa memoria del golpe, de la dictadura, del estallido, todo junto, en decir, bueno, estamos aquí en la calle o nos volvemos a meter a la calle después de la pandemia, porque los motivos que dieron causa a la revuelta están intactos. La injusticia, la desigualdad, la discriminación siguen siendo la misma. Constituciones más, constituciones menos, eso sigue siendo lo mismo. Y si se logra conectar con esa tecla, yo creo que las cosas van a cambiar mucho en los años que siguen. Sea, lo que faltaría es organización, capacidad organizativa o instancias de organización que permitan empujar a mediano y a largo plazo. Porque pareciera ser, y te lo pregunto, que las organizaciones tradicionales ya no generan tanta confianza como el Claro. sindicalismo. Es decir, hay que superar esa instancia organizativa. ¿Lo ves así? Lo veo muy así. Y para ponerlo muy en claro, nosotros en Chile tenemos mucho activismo. Hay cientos de organizaciones, colectivos, agrupaciones de todo tipo, desde las más clásicas como el sindicalismo, ¿no es cierto? O el movimiento obrero o trabajador, hasta las nuevas identidades que surgen, no sé, el animalismo, todo eso, cientos, miles por todo Chile. Eh, Activismo hay mucho, organización muy poca. Ahí está. Y las viejas, como dices tú, el sindicalismo, ¿cierto? Tampoco dan el ancho con eso, están muy desactivadas. Perfecto. Bueno, vamos acercándonos a nuestro último bloque, desafortunadamente. El tema, no quiero dejarlo pasar, las universidades. Entiendo que las universidades jugaron un papel también, algunas universidades jugaron un papel en la dictadura. Mm. Hoy, ¿cómo las ves? ¿Y cuál es el papel que están jugando en transformar la sociedad o en apoyar al movimiento social y popular en encontrar esas rutas de articulación o están alejadas? Hoy esto daría para un programa entero porque es tan complicado, es muy difícil de explicártelo o de hacer incluso el análisis.
yo tengo esta impresión. Hay sectores dentro de las universidades que han avanzado y se han democratizado y que han hecho, por ejemplo, ahora para los 50 años, gestos hermosos de, de, re- de- de recuerdo, de conmemoración. En el caso de mi universidad, por ejemplo, este año se van a entregar títulos póstumos a los desaparecidos y ejecutados de esta universidad. Ya se ha hecho en años anteriores en otras universidades chilenas. Ese tipo de gestos, ¿no? Que son muy emotivos, muy emotivos. Eh, pero por otro lado, eh, hay una complicidad de las universidades con el empresariado que tiene su origen en la dictadura, de lo que ya hablábamos, que es evidente. Hay una complicidad con la institucionalidad política que discrimina, que criminaliza, y eso es mayoritario, lamentablemente. Las universidades no están del lado del movimiento popular, no lo están, salvo en casos puntuales, algunas facultades, algunas carreras, ¿cierto? Algunas agrupaciones, eh, pero no es común ni habitual. La universidad está en esto de la industria académica completamente sumido en eso, ¿no? En general, y con un problema de institucionalidad también muy importante, porque son consideradas como empresas, se conciben como empresas, ¿no? Colaboran con eso y con el modelo, por lo tanto. Entonces yo lo veo muy difícil. Creo que sí hay un espacio donde dar una pelea ahí en las universidades para lograr mayor relación con el mundo popular y el mundo social, pero vamos a ver si logramos avanzar en eso. Algo se ha hecho, pero todavía falta mucho ahí. Las universidades están al debe, creo yo. Sí, yo creo que te tomo la idea. Vamos a hacer un programa con invitados para que profundicemos sobre ese tema. Creo que la ganancia, otra de las ganancias de la dictadura para el modelo neoliberal es atrapar a las universidades en el modelo universidad-empresa-estado. Ahí quedaron y Completamente. quedaron inactivas, quedaron al servicio del empresariado y no de la sociedad. Bien, para ir cerrando, Robinson, hoy, ¿cuál sería el llamado al movimiento social, al movimiento popular? Y dejo también una propaganda, si se ha pensado, ya que es tan claro que Estados Unidos metió la mano directamente, una reclamación por reparación por todos los daños causados, ya que se han liberado los archivos y que es evidente, el nivel probatorio es muy amplio, que se haga una reclamación internacional, si eso se ha pensado. Entonces, en dos sentidos, la reclamación, si es posible, y el mensaje al movimiento social, que no solamente hoy debe ser para Chile, sino para toda nuestra América. Robinson. Respecto a los Estados Unidos, yo no he escuchado respecto a esto que mencionas tú. Me parece muy interesante, me parece que es una idea que hay que revisar y avanzar si es posible, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto son imprescriptibles. Y en ese sentido, entonces, tal vez las organizaciones de derechos humanos, las mismas familias de represaliados pudieran avanzar en esta idea. Lo voy a consultar porque en una de esas hay iniciativas que yo desconozco, pero me parecería de toda justicia y de sentido común, aunque sea para poner el punto político, no por lo económico, sin duda, y si se comprueba fehacientemente, digamos, ya con estos documentos en la mano, que se avance en esa reclamación me parecería muy importante. Las universidades jugarían ahí un papel. Sería el Por momento en que las ejemplo, universidades puedan... las Ujú. escuelas de derecho, exactamente, sí, sí. Y el Estado también, ¿eh? El Estado tiene institucionalidad de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia también debieran participar de aquello. Segundo, respecto al movimiento social, mira, pasó una cuestión en las marchas de este 11 de septiembre que fue muy triste y que tiene que ver con la represión ordenada por el mismo gobierno de Gabriel Boric, el gobierno progresista. Impidieron el ingreso a la marcha de distintos sectores considerados más izquierdistas y que les impidieron acercarse a la romería que se hace todos los años, costumbre ya, hacia el cementerio general donde está el memorial de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Eso demuestra una intervención sobre el movimiento popular que yo creo que ya está partiendo aguas entre el gobierno y los sectores de izquierda. Es como indefendible esa posición. Y además la fuerte represión que se desató contra las manifestaciones por los 50 años del golpe. Entonces el llamado al movimiento popular es muy simple, desde mi humilde perspectiva y sin ser nadie, yo te diría que es lo que conversábamos antes, organización,
encontrar caminos comunes que puedan construir alternativas de mayor desarrollo político, porque hoy día eso es lo que falta. No nos quedamos por activismo, nos quedamos por organización y unidad de acción. Entonces el llamado es ese. ese. Perfecto. Y es un llamado para toda nuestra América porque tenemos una dispersión de reclamos, de movilizaciones contra asuntos que parece que regresaran, como que el coletazo de la colonia regresa nuevamente, se potencia en búsqueda de los recursos naturales que nosotros poseemos. Bien, Robinson, agradecerte por este tiempo, por tu tiempo, por esta información. Y bueno, a todos quienes nos ven, nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima emisión para ahondar sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.